¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un jueves más a este programa Intereconomía Inmobiliaria, en el que esta mañana hablamos del papel estratégico que tienen los bosques en la transición hacia una economía baja en carbono, especialmente en sectores como la construcción con madera, la bioeconomía y la gestión forestal sostenible. No sé si lo han pensado, pero seguro que a todos nos encantaría pasear un día soleado como el de hoy para descubrir muchos de los secretos que guardan los bosques. Y es que más que espacios naturales, hoy se consideran una infraestructura verde clave para la descarbonización. Los bosques absorben ese CO2, lo almacenan, ayudan directamente a reducir emisiones y combatir el cambio climático, y dentro del sector de la construcción, la madera puede sustituir materiales más contaminantes, reduciendo la huella de carbono del sector de la construcción y almacenando carbono en los edificios durante décadas. Porque gestionar los bosques genera empleo rural, previene incendios, mejora ecosistemas y permite aprovechar un recurso natural infrautilizado, especialmente en países como España. La madera impulsa la construcción industrializada, edificios más sostenibles y el cumplimiento también de normativas climáticas, aumentando el valor de los activos inmobiliarios verdes en un momento en el que se hace prioritario producir vivienda. Es un nuevo valor económico. Y hoy nos preguntamos si realmente damos importancia en nuestro país a este recurso natural y si existe educación y cultura forestal para acometer este cambio. ¿Qué papel está jugando España en este camino dentro de esa gestión forestal sostenible? Comenzamos. Elena Fraile dirige y presenta Intereconomía Inmobiliario. Y ustedes podrían preguntarse, al igual que nos lo preguntamos nosotros, quiénes están trabajando en este camino. Les aseguro que los invitados que nos acompañan esta mañana lo están haciendo. Están trabajando para que esos bosques sean un motor económico, climático, industrial, que se gestione también, que se haga correctamente y que se integren sectores como la construcción. Y se han unido todos ellos para organizar el Día Internacional de los Bosques, que se celebra el 20 de marzo, declarado por la ONU desde el año 2013, con una cita imprescindible. Son el día 20 y 21 de marzo. Organizan este Día Internacional la plataforma Juntos por los Bosques y el Foro Bosques, con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y también de AGEFE en la Asociación para la Gestión Forestal y la Edificación con Madera. Y están trabajando, claro que están trabajando. Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de la Asociación de Gestión Forestal y de Edificación con Madera. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Estoy perfectamente, Elena. Encantado de estar aquí en el programa contigo. Igualmente de acompañarnos, porque fíjate, hay veces que nos hacemos una idea, no sabemos muy bien, ¿no?, a qué nos enfrentamos, esa educación que nos falta quizá en España. Es un camino que tenemos que recorrer todos juntos para aprovechar ese recurso natural que está siendo infrautilizado. Y eso no lo sabemos o incluso lo desconocemos. Se desconoce que en España tenemos, de hecho somos el tercer país con potencial maderero para utilizar, y por encima, que además es muy desconocido, por encima de otros países de la Unión Europea que sí que tienen una tradición de gestión forestal y de construcción con madera. Nosotros tenemos el recurso, pero lamentablemente no se está utilizando adecuadamente, y lamentablemente lo que estamos viendo es que aquel bosque que está infrautilizado y que no se está haciendo una gestión forestal adecuada, luego llega la naturaleza y hace su trabajo y tenemos unos incendios voraces que aquella madera que no se ha utilizado, pues desgraciadamente sirve luego para alimentar los pavorosos incendios que, por ejemplo, tuvimos el año pasado. Entra en juego esto, entra en juego también la deforestación, de lo que está ocurriendo también en nuestro planeta, y también, como decía, hay que cuidarnos juntos, ¿no? Los bosques también, nosotros con los bosques y ellos con nosotros. Ellos hay que cuidarlos, ellos cuidan de nosotros, y también nosotros tenemos que cuidar de ellos. Absolutamente. Bueno, saludo también a Asun Cámara, coordinadora de Juntos por los Bosques. Asun, bienvenida, buenos días. Gracias. ¿Qué tal todo? Por invitarnos, muy contenta de estar aquí, claro. ¿Y cómo estáis preparando este día? Porque vosotros hoy tenéis una labor muy importante, porque tenéis su labor más allá de la representación. Creo que tenéis aproximadamente, aunáis las voces de 100 entidades del sector forestal español. Sí.
Somos pequeñitos, Sois pero bueno, pequeñitos, al final, pero 100 voces son muchas, al final ¿no? empiezas a sumar y se multiplica, ¿no? Sí, está todo el sector representado en la plataforma, pues desde los propietarios forestales pequeñinos hasta pues grandes empresas de transformación del recurso maderero, por ejemplo, u otros recursos procedentes del monte, sí. Bueno, es un trabajo. Nos hemos propuesto traerlo a Madrid porque está bien acercar a la población a un recurso que te da la vida, que es imprescindible para vivir y que desde las grandes urbes quizá hay un gran desconocimiento de lo que nos aporta, ¿no? Y nuestro objetivo es, oye, esto es lo que tú tienes en tu vida todos los días procedente del bosque y hacer a la gente consciente de su importancia. Eso es lo importante. Y estáis trabajando, preparando ese día 2021, no Eso solamente es. un día, 2, ¿no? Son 2, sí, porque nos parecía muy adecuado hacer una jornada técnica, pero con mucha visión de comunicación, ¿no? Trasladar el mensaje más desde los técnicos hacia la sociedad. De hecho, esperamos poder retransmitirla en streaming. Y luego una parte mucho más de comunicación a la sociedad abierta en general, más expositiva, que se hará entre la Explanada del Rey, Puente del Rey y Casa de Campo. Y decía yo, en la mesa los invitados están trabajando y también están trabajando ayuntamientos. En este caso nos acompaña Juan Azcárate, es su director general de Energía y Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid. Juan, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, muchas ¿Qué tal gracias. todo? ¿Bien? Bien, todo muy bien y encantados de estar aquí pues defendiendo ese papel de los bosques, ya no solo lo que nos aportan, sino el papel integral cuando se integra en la ciudad, como un indicador realmente de salud urbana. Así que encantados que Juntos por los Bosques y el Foro de Bosques y Cambio Climático hayan decidido que por primera vez que hacen esta celebración en un entorno urbano sea Madrid, que quiere destacar un poco por este papel de un Madrid más natural. Porque se necesita, digamos, acercar, ¿no? Esa parte más rural a este entorno más urbano, ¿no? Siempre esa integración es muy buena y conocer, ahora vamos a hablar de esa educación forestal, si estamos preparados, en qué lugar estamos, pero se necesita acercar, ¿no? Más que nunca. Sí, totalmente acercar, conocer los beneficios, ver lo que nos aporta, no tener que, digamos que a veces escapar de Madrid para tener ese contacto. Madrid cuenta con unas zonas verdes fantásticas, una de las ciudades más arboladas de Europa y del mundo, está reconocida y bueno, intentamos aplicar ese valor pues, de salud urbana últimamente en un indicador que está teniendo cada vez más peso en las ciudades europeas, es ese 330-300, que es que desde tu ventana veas 3 árboles, que en tu barrio haya un 30% de cobertura arbórea y que estés a menos de 300 metros de una zona verde como un indicador de salud y de calidad de vida, y eso nos parece muy interesante, trabajar en ese acercar y que seamos parte de un ecosistema como es la ciudad, que tiene que acoger también, por supuesto, el arbolado, la vegetación y la biodiversidad. Vamos a empezar por hacer una pregunta, luego nos adentramos en esa jornada, que hay un eslogan, un mensaje que tiene este año Asun, es cuidar los bosques es cuidar nuestra vida, nuestro empleo y nuestro futuro. No hay un mensaje más claro que este para saber qué es lo que va a significar este día, este año, esa celebración de ese Día Internacional de los Bosques. Y esto es fundamental entenderlo, analizarlo, reflexionarlo y que todos los oyentes o las personas que no se acercan a este mundo lo hagan. Sí, la FAO lanza este año el lema de bosques y economías, que nosotros le hemos dado un poco esa explicación mayor, pero realmente se trata de que la gente sea consciente de que el bosque no es algo estático para admirar, estético, y que la ecología no solamente no es algo que es intrínsecamente ligado a un recurso en el que no se interviene, sino que nos proporciona, además de los recursos naturales, hay por ejemplo, un ejemplo yo creo que me parece que es muy ilustrativo. Nadie asocia el buen cuidado de los bosques y la gestión a que cada vez que abre el grifo de agua en su casa tenga agua potable. Y si no hubiera bosques bien gestionados, esto sería inviable. Y esto es una muestra de la importancia que tiene en nuestras vidas tener un recurso que, como digo, es un recurso natural, nos proporciona materias primas, pero nos proporciona calidad de vida. Sin eso no viviríamos como conocemos nuestro estado actual, ¿no? Entonces, bueno, nos cuesta mucho hacer llegar a las personas este mensaje de, oiga, hay que mirar hacia el bosque de otra manera,
conservar no es no tocar, sino que la gestión es algo que es intrínseco a la conservación, cuando además puedo extraer un recurso renovable, sostenible. Lo tiene todo, es que lo tiene todo, ¿no? Pero bueno, ahí intentamos vencer un poco, y esa es nuestra misión, comunicar y que la gente sea más consciente incluso de su corresponsabilidad, no solamente las personas, las empresas, ¿no? Que tienen un papel de corresponsabilidad grandísimo con la gestión del mundo natural. Y bueno, pues ese es el objetivo fundamentalmente, ¿no? Vamos a hablar porque, claro, decíamos, aquí se integra industria, se integra ese empleo en el entorno rural, la conservación también de ese activo como pueden ser esos bosques, ¿no? Pero, Juan Antonio, es importante poner en valor las posibilidades que tiene esta gestión forestal bien hecha para la construcción. Estamos hablando de la necesidad de generar vivienda un día tras otro, y tenemos un recurso natural que decíamos infrautilizado que puede ayudar a paliar parte de ese problema que tenemos encima de la mesa. Absolutamente. Primero tenemos un problema de acceso a la vivienda importantísimo en nuestro país. Los ciudadanos lo identifican como el primer problema que tenemos y hay diversos factores que están impactando en nuestro sector y uno de ellos, desde luego, es la falta de mano de obra, y eso nos lleva a una industrialización. Y puestos a industrializar en un proceso constructivo, como es el de la vivienda, ahí tenemos que elegir, porque además así se nos demanda desde la Unión Europea y con los acuerdos que tiene firmados nuestro país, en que aquello que tengamos que edificar tenga el menor impacto en la huella de CO2. ¿Y qué mejor material que la madera, que almacena ese CO2 y lo va a mantener almacenado mientras los edificios estén en pie, que sustituya a otros materiales que tienen, al contrario que la madera, un impacto muy negativo en la construcción y en el CO2, como es el acero o como es el cemento. Por tanto, tenemos un recurso que está infraexplotado, infrautilizado en nuestro país, que además necesita que se haga esa explotación para poder mantenerlo y para que el bosque esté sano, que además genera ese movimiento económico dentro de áreas que están más despobladas, y consecuentemente si se genera industria y se genera explotación en las masas forestales, tendremos población en vez de que se esté abandonando y que estén viniendo solamente a los núcleos donde se genera más riqueza y consecuentemente, lo decía al principio, cuando tú gestionas un monte, cuando gestionas un bosque, es muchísimo más difícil que esos bosques, que esas masas se incendien con respecto a cuando no lo estás haciendo. Este año, el año pasado fue un año pavoroso, pero este año apunta maneras. Un bosque que no se gestiona con todo lo que ha llovido. Y cuando nosotros, se comenta, cuando lo que se genera dentro del bosque es el material, el combustible que hace que los bosques ardan, eso se produce cuando no hay gestión, eso es obvio, ¿no? Luego, creo que es imprescindible que la sociedad en general, en su conjunto, entienda que no solamente el urbanita se tiene que desplazar allí para ver lo bonito que es el bosque, sino que ese bosque hay que gestionarlo. Vamos a hablar, comenzar la mesa poniendo sobre la mesa eso, que si existe una educación o una cultura que sea forestal en nuestro país, es decir, entendemos esa gestión forestal activa en nuestro país o nos queda mucho camino, porque los oyentes dirán, bueno, sí, estamos hablando de bosques, de incendios, de desforestación, de tala de bosques. Nos suenan esos mensajes, ¿no? Pero la realidad no permea en la sociedad. Sí. Nos falta mucha cultura. Asu, empiezo por ti. Nos falta casi toda la cultura. La cultura forestal la tenemos en los núcleos donde se produce, donde hay gestión forestal, en los núcleos rurales donde se realiza. Y aquí a escala empresarial, porque se hace una gestión del bosque urbano, pero yo creo que la gente lo asocia más con el concepto de jardinería, estético, pero no con los beneficios reales, ¿no? No la hay, no se ha transmitido esto a los niños desde pequeños y es, digamos, yo creo que un objetivo
que tenemos que afrontar con seriedad desde las administraciones públicas. El concepto de bosque, los servicios ecosistémicos que nos proporciona, lo que necesitamos los bosques para vivir, que es algo, pues lo que hemos dicho, nadie puede vivir sin agua, a estas alturas nadie puede vivir sin luz, tenemos que calentarnos, en fin, hay una serie de necesidades básicas que cubrimos y que son muy evidentes que hay que poner en contexto. Además de todos, fíjate que nosotros esto de economías lo hemos intentado explicar en 4 bloques que yo creo que son también muy indicativos. Economía del cambio climático, es decir, tenemos que hacer trasladar a la sociedad que los problemas y los retos para solucionarlos afectan directamente a nuestra economía. Economía de la salud, la bioeconomía, es de todo la riqueza que se genera en los productos que obtenemos del bosque y luego la relación que tiene con la sociedad, más allá de darte un paseo por el campo, ¿no? Esto, fíjate, es curioso porque ahora cuando estamos montando la exposición, cuando trabajamos con las empresas que nos están gestionando un poco toda la parte expositiva y demás, pues te das cuenta que lo tienes que explicar porque, por supuesto que lo entienden perfectamente, ¿no? Pero es algo sobre lo que no se habían parado a reflexionar antes, ¿no? Hasta que tienen que entrar un poco de lleno en hacerte un esquema expositivo, un diseño de una exposición que va sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, sí, hace falta, hace mucha falta. Hace mucha falta. Juan Antonio, ahora voy con Juan, porque aquí, Juan, en la parte que tocan las administraciones públicas tienen también un gran trabajo y vamos a preguntarle qué programas, pero Juan Antonio, estamos con esa educación, esa cultura y nos falta mucho camino. Nos falta muchísimo camino, Elena. Yo creo que en las últimas décadas se ha visto la cultura forestal, bueno, primero por el abandono que ha habido, la migración desde el campo a la ciudad. Y un abandono absoluto de cualquier actividad que mantenían los bosques con esa salud que antiguamente se tenían, ¿no? Hablaba de los servicios ecosistémicos, pues que es una realidad, ¿no? Se hacía pastoreo, se recogía leña, se recogía corcho donde lo hubiese, miel, en fin, los servicios ecosistémicos que te genera las masas forestales. Pero se ha abandonado completamente, entonces se ve más el recurso forestal como algo para pasar el fin de semana, desde el punto de vista urbanita, y hay un falso movimiento, yo creo que de ecología, de mala interpretación de lo que es esa gestión forestal, y hay que llevar a la mentalidad, sobre todo de los jóvenes, y yo creo que de la sociedad en general, que el bosque hay que gestionar. Por ejemplo, el año pasado, después de los incendios, cuando tú hablabas con amigos, con conocidos, en general con la gente, todo el mundo era consciente de, oye, hay que hacer algo, hay que hacer algún tipo de gestión. Lo que pasa es que se hablaba de tipos de gestión, incluso lo podías ver en las noticias, en la televisión, pues vuelta a la ganadería. Bueno, sí, pero es que usted no sabe la problemática de que hoy tiene un ganadero a la hora de mantener un ganado. Luego, tenemos que tener una visión acorde a los tiempos en los que vivimos, moderna, de lo que es una gestión forestal moderna. Tenemos una gestión forestal muy anclada en el pasado y, sobre todo, tenemos una oportunidad increíble, y es que en una relación transversal que puede ser el mundo de la vivienda con el mundo de la gestión forestal, se puede generar, yo creo que un movimiento económico importantísimo que va en aquellos sitios donde pueda haber gestión forestal, y tenemos 4 comunidades con muchísima madera. Tenemos Galicia, pero allí se explota bien, tenemos Castilla-León, tenemos Castilla-La Mancha, tenemos Andalucía, hay parte también de Aragón, donde el impacto que puede tener en el Producto Interior Bruto de estas economías y en el empleo es tremendo. El tirón, la palanca tractora del mundo de la vivienda sobre lo que puede ser gestión forestal, creo que puede ser un cambio definitivo, y fundamentalmente utilizar aquel producto de magnífica madera que se puede estar utilizando y obteniendo un valor añadido mayor, como puede ser en la utilización de la edificación, en lugar de dedicarlo a pellet, dedicarlo a embalajes, que hay que hacerlo, estamos de acuerdo, sí, pero tenemos madera de una calidad excepcional que se está infrautilizando. Esa gestión forestal y la utilización de ese recurso en otro sector, como puede ser la edificación, puede ser un cambio definitivo en la gestión forestal. Y la pregunta es, ¿hemos avanzado algo en los últimos años? Hablando de esas comunidades autónomas, dices, se está haciendo muy bien, pero ¿hemos avanzado
un poquito más en los últimos años Estamos para avanzando, estar ahí estamos en poquito a poco. Poquito a poquito Sí. estamos avanzando. Yo creo que hay que incluir, aunque sé que el término está muy manido, pero tenemos que incluir la colaboración público-privada para aquellos sitios donde la administración, algunas veces por falta de recursos, no llega. Yo voy a poner ejemplos. Hay mancomunidades en el Alto Tajo de 20 y pico municipios y solamente tienen un secretario para poder organizar. Entonces, claro, donde tú tienes infrautilizado tus servicios, a través de la colaboración público-privada se puede generar figuras que administrativamente ayuden a la administración a realizar este tipo de gestión. Por ejemplo, las entidades colaboradas selvícolas que empezamos a desarrollar en su momento. Ya se ha aprobado esta figura en Castilla y León, se ha aprobado en Castilla-La Mancha, se aprobó el otro día, concretamente ayer, en Andalucía, y solo pendiente se está haciendo en Madrid. Y solamente estamos pendientes de los desarrollos reglamentarios. Esto va a ser un salto cuantitativo y cualitativo importantísimo a la hora de poner en valor y facilitar a aquellas administraciones que no tienen los recursos. Yo no digo que la gente confunde, o sea, no tienen el personal disponible. Yo el otro día, hablando con gente en Castilla y León, dice, mira, es que nosotros llegamos en el mes de abril, finales de abril, y ya empezamos a preparar la temporada de incendios. Y los recursos se dedican a prevenir los incendios. Entonces tienes que desde el mes de abril, más o menos finales de abril, hasta prácticamente octubre, el personal que tienen las administraciones se dedica prácticamente a eso, con lo cual no hay personal para dedicar en la gestión y es trascendental. Por eso creo que la figura de la colaboración público-privada es trascendental. Ahí hay puestos de trabajo. Ahí hay puestos de trabajo y muchos, Juan Antonio, y mucho. Pero hay que analizar y reflexionar como lo estamos haciendo aquí en la mesa, ¿no? Para que se den cuenta del potencial que tiene ese valor económico que puede servir para, para potenciar o evolucionar una zona que evidentemente tiene mucha madera, tiene un bosque y que lo está infrautilizando, ¿no? Y que la economía, pues en este momento a lo mejor es una economía que no tira en estos lugares, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué puedo hacer yo en una España vaciada, en un lugar donde tengo una madera natural, una madera de un bosque en el que lo tengo allí un poco sin que pasen ni pastoren las ovejas, ¿no? Y ¿qué puedo hacer en él? Sacarle riqueza. Es que si no obtienes, si no hay gestión forestal y el propietario, bien sea, sabes que está dividido entre propietarios privados y públicos, parte de las administraciones, si no obtienen un retorno y lo único que les cuesta es dinero, la tendencia será abandonar esas masas forestales. Esa es la tendencia. Y si se abandona, lo normal es que se produzcan incendios y al final se deforeste. Y eso no nos lo podemos permitir, Elena. Pues es muy importante. Aquí la Administración tiene mucho que decir y aquí trabaja en educación ambiental, ¿no? Juan, estáis trabajando en programas de educación ambiental también, sobre todo para acercar esa cultura forestal a los más jóvenes. ¿Cómo lo estáis haciendo? Sí. Porque es importante que ellos lo entiendan. Sí, bueno, hay un programa de Educar Hoy por un Madrid más sostenible que tiene como objetivo pues las escuelas de allí. Digamos, hay programas concretos. Me gustaría, por ejemplo, comentar cómo acercar esa naturaleza a través de los huertos escolares. Madrid cuenta con un programa que está dando soporte a más de 250 huertos escolares, que es creo que es, bueno, pues ver también cómo la naturaleza te da, cómo también te exige esa gestión, ese tratamiento, cómo se incluye en el currículum y luego también no solo yendo a las escuelas con programas específicos de naturaleza, sino también acercando a través de los centros de información ambiental que tenemos como en El Retiro, Casa de Campo, la Dehesa, con visitas guiadas. Al final, bueno, no es a veces la educación, también la herramienta de la intervención ambiental puede ser muy educativa. Por ejemplo, el programa de renaturalización de patios escolares, como cada vez, digamos, ya no el patio ya no es solo un campo para jugar al fútbol, sino que nos van pidiendo y luego se valora mucho pues crear pues una zona más sombreada, crear unas distintas, distintos lugares, una zona un poco más amable y más conectada con la naturaleza en la propia intervención en edificios, ¿no? Como puede ser en el tema de escuelas, patios escolares o saliendo, trabajando en entornos escolares donde, digamos, calmamos el tráfico, se eliminan zonas de aparcamiento, se renaturaliza, se crean unas zonas un poco más de encuentro, más amables, donde ahí la naturaleza y los árboles de la ciudad pues tienen ese papel. Y luego quería, porque a veces cuando hablamos de educación
quería aprovechar para decir que también es muy importante la educación de los funcionarios, la educación de la administración. También, claro. Entonces, bueno, destacar... Decía Asun, además, ¿verdad? Decía Asun, es que llegaban para preparar la jornada, ¿no? La exposición Sí. y todas las cosas, y les sorprendía muchas cosas, Claro. no lo sabía, ¿no? Lo desconocía, ¿no? Claro, bueno, pues creemos que también tenemos que, y se está haciendo un esfuerzo desde la Escuela de Formación Municipal sobre la construcción en madera. Muchos de los funcionarios que digamos están más relacionados con este ámbito, pues pasan a través del máster de la madera de la Universidad Politécnica de Madrid. Es decir, ese conocimiento que también viene de aprender de otros. Estamos desde 2023 en un programa dentro de una red que hay de ciudades frente al cambio climático, se llama C40, de grandes ciudades. Estamos Madrid trabajando con Londres, con Oslo y con Varsovia en un proyecto de construcción baja en carbono en todo su ciclo de vida, entendiendo todo de dónde viene, las certificaciones, y aprendiendo también a cómo utilizarlo. Y bueno, esto al final tiene también un impacto. Lo digo en impacto, pues por ejemplo, que nuestros compañeros de la empresa municipal de vivienda y suelo pues han realizado pues el proyecto de 52 viviendas sociales con madera industrializada que en Iberia Loreto, que es muy interesante, o bueno, la biblioteca Francisco Umbral, que está en Villaverde, que invito a todos a ver, porque entras en una biblioteca que es todo madera y es que ¿dónde que te está? apetece. En Villaverde. En Villaverde, el barrio de Butarque de Villaverde, sí. es fantástica. O sea, es que te aprovechamos apetece. para que los oyentes que no conozcan lo visiten. Claro, ¿no? por Ese supuesto. es uno de ellos. Sí. Y el otro día habías comentado también Iberia, ¿no? Sí, Iberia Loreto es una promoción de viviendas sociales, 52 viviendas, Sí. que fundamentalmente he trabajado con madera industrializada. Y ahí ya no es solo los beneficios ambientales, sino una cosa pues muy valorada en estos tiempos es el acortar los tiempos de obra. Es decir, nuestros compañeros decían, es que uno de nuestros principales activos para defender la construcción de vivienda o la construcción de edificios con madera industrializada es que hemos reducido en un 40% los tiempos de obra, con lo que eso supone molestias a vecinos, camiones moviéndose, en fin, toda una afección. Entonces tiene, yo creo que muchas ventajas. También de colaboración público-privada, comentar una residencia de estudiantes que ahora mismo se está construyendo en el campus sur de la Politécnica, en el distrito de Vallecas, el Campus for Living Cities. Es un suelo que cedía el ayuntamiento a un promotor privado para hacer una residencia de estudiantes, pero con unos criterios ambientales muy exigentes. Y al final, pues creo que es una de las construcciones más importantes en cuanto a uso de madera que va a tener España, ¿no? Entonces, bueno, se van viendo resultados, mucho por hacer, pero por eso digo que la educación tiene que ser con distintas poblaciones objetivos, los niños, los profesionales, los funcionarios, aprender de otros, aprender de otras ciudades, creo que eso es muy importante. Juan, fíjate, claro, ¿cómo se puede hacer en los próximos años? No sé si decíamos, estamos dando pequeños pasitos para que todo el mundo lo entienda, se pueden ver esos pasitos que se están dando, pero ¿cómo se puede dar un pasito más grande? ¿Cómo se puede dar en los próximos años desde el Ayuntamiento de Madrid o para hacer que esa gestión, esa construcción en madera cale más? Bueno, yo aquí cuando hablamos, y estando en el servicio en el que estoy de cambio climático y cuando estoy hablando de visiones a largo plazo, pues lo ligaría a las estrategias climáticas de Madrid. Creo que la madera cumple las soluciones, en general soluciones basadas en la naturaleza, pero en particular el uso de la madera, pues digamos que es un aliado fundamental en las distintas digamos, líneas de trabajo que puede tener una estrategia frente al cambio climático. Por un lado, la parte de adaptación, es decir, el bosque urbano, los corredores verdes, las zonas verdes en general, y todos esos lo conocemos, nos ayuda a enfrentarnos a riesgos a los que se enfrenta Madrid, como las olas de calor o episodios meteorológicos, porque nos ayudan a gestionar mejor el agua, a la escasez de recursos hídricos a futuro, como decía Asun, pues en toda la cuenca, una cuenca con un bosque sano va a hacer que tengamos unos recursos hídricos para Madrid más importantes. Es decir, en la parte de adaptación es indudable, en la parte de absorber también CO2, es verdad que quizás dentro de la ciudad no tenga un impacto tan alto, pero en el conjunto, todos los trabajos que se hagan para
para reforestación o para incrementar el capital natural en la ciudad, pues nos va también a reducir emisiones y esas emisiones asociadas a ciclo de vida, materiales biobasados, digamos la huella de carbono, la economía circular, ahí es donde la madera, digamos, bate todo a cualquier otro elemento. Entonces yo creo que una estrategia como la estrategia de cambio climático dentro de Madrid 360, pues el poner ese valor que dista mucho, como decías tú al principio, a veces para que no parezca que estamos hablando de parques, hablamos de infraestructuras verdes, de conectores, a ver esos valores, esa capacidad que tiene para adaptarnos y para mitigar el cambio climático, creo que es poner en primer grado a la naturaleza y al bosque y en general a la gestión adecuada de las masas forestales como un activo fundamental. Madrid tiene bosques urbanos, podemos decir, aparte del proyecto del bosque metropolitano, de esas masas forestales como puede ser Casa de Campo, el Parque Forestal de Valdebebas, de esa de la Villa, y tenemos un encuentro que dista mucho del parque, digamos, recreativo que estuviera pensado como el Retiro o el Capricho. Eso son otras funciones. Y estáis, desde el Ayuntamiento, no sé si estáis también contemplando un poco esa incorporación de esos criterios, que se priorice, ¿no? El uso de la madera sobre otro, de esa madera certificada en la contratación también de pública o también en proyectos municipales. Totalmente, ahí estamos trabajando digamos, dentro también de este proyecto, y no solo desde el área de políticas de vivienda, desde luego también desde medio ambiente y en esa colaboración público-privada, pues por ejemplo, en los nuevos desarrollos. Estamos trabajando intensamente y yo creo que satisfactoriamente en la primera área demostradora de acción climática, que es el Centro de Negocios Chamartín, dentro de Madrid Nuevo Norte, y ahí estamos teniendo pues una respuesta de los promotores de un compromiso al evaluar proyectos, al evaluar, materiales constructivos, dar unas puntuaciones en esas, ya desde el promotor privado, pero en un trabajo de colaboración y, por supuesto, ir incluyendo, que ya hay, pero mayores criterios, digamos, en la obra pública, ¿no? Como ha ocurrido aquí en el Iberia Loreto, que tienen, ya digo, después de este éxito, la empresa municipal de la vivienda, pues tiene proyectado incrementar esa proporción de uso de madera como material constructivo. A veces es difícil, a veces hay que meterlo en los cuadros de precios, hay que ajustarse, hay que trabajar, pero se están trabajando en líneas, no solo en sellos de madera certificada, sino en incluirlos como un material básico en la construcción. Es una manera que, digamos, en el problema de la vivienda también, desde el punto de vista de cambio climático, la edificación puede convertirse, digamos, en parte de la solución. En esa actuación hablabas de poner sobre la mesa las promotoras. ¿Están entendiendo ese mensaje de la utilización de la madera en la construcción industrializada, por ejemplo? Bueno, es difícil quizás dar una visión general porque es un poco sesgado, porque con los que más contacto tengo, desde luego, nos piden y nos piden ir más allá. Es decir, que quizás es que estemos hablando con los más avanzados, como podría decir pero siempre Madrid Nuevo Norte. Siempre alguien que tiene que llevar que van la avanzadilla un poquito. Eso es. Con los que estamos trabajando sí vemos que hay pues sí, vamos a decir, una buena predisposición en general, y hay ejemplos que son reales y en los que, digamos, también nos permiten mostrar. No hay nada más convincente, ya digo, que ir a esta biblioteca y de Francisco Umbral, ¿no?, en Villaverde, y ya yo creo que al área de cultura para los próximos concursos de bibliotecas que sean así, digamos, importantes. Lo que pasa es que quizás debamos salir del emblemático a la normalidad, que permita escalarlo. Yo creo que esa es un poco la propuesta, pero yo creo que sí se está en camino por parte de los promotores privados, y desde luego el ayuntamiento lo tiene en agenda. Luego vamos a hacer ese recorrido por esos lugares donde se puede ver esa aplicación de la madera en esos edificios, pero también decíamos, aquí tiene mucho que ver las alianzas público-privadas para que todo esto sea una realidad. También tenemos mucho camino, Juan Antonio, por delante. Mucho. Acabamos de empezar y se empieza a ver el movimiento, pero todavía quedan muchas cosas que hacer en esas colaboraciones público-privadas. Totalmente de acuerdo. El ayuntamiento ha puesto, yo creo, en su primer proyecto importante de viviendas y ya en las conversaciones con la concejalía de vivienda,
Vemos que esa sensibilidad con respecto a las edificaciones nuevas, en los concursos nuevos que tengan que llevar algún porcentaje de construcción en madera es un hecho evidente. Y quería contestar también con el tema de los promotores, si realmente finalmente se está cambiando la mentalidad. Yo te diría que sí. Si yo me remonto hace 3 años, cuando empezabas a hablar con promotores respecto de la utilización de la madera como elemento estructural o como en la fachada o tal, o sea, te miraban raro, lo que me estás contando. Sí, te miraban muy raro. No, pero bueno, la madera es imposible. Eso no es para nosotros, y además te venía siempre con el cuento de los tercerditos. Oye, si la madera se arde y tú fíjate el problema. Entonces, hay un cuento de los tercerditos. Sí, que yo creo que lo inventaron los del hormigón o los del cemento. Estoy convencido. Y poco a poco, yo creo que en este movimiento que hemos tenido en estos 3 últimos años en el mundo promotor, pues lo que estamos viendo es que ya nadie ve como un hecho raro la utilización de madera en diferentes fases, y hay ya muchas promotoras que lo están haciendo y lo están haciendo de una manera habitual. Entonces, creo que ese camino ya se ha empezado a andar, te queda mucho todavía, queda, sobre todo porque queda mucho conocimiento que trasladar respecto de lo que es el material de la madera utilizado en la edificación y el beneficio que trae, y siempre vamos al origen, en la gestión forestal y en el cuidado de nuestros montes. Esa es una realidad. ¿Podemos ser competitivos dentro de 10 años, Juan Antonio? Vamos a poner la bola, que me gusta a mí de cristal, ¿no? ¿Podemos ser competitivos frente a otros países también? Estamos hablando, cuando hablamos de madera, de Centroeuropa y también de los países nórdicos. España, decíamos, tercero, ¿no? Decías tú, tercer país. Que nos han quitado, éramos segundos, ¿eh? Nos han quitado Suecia, nos ha quitado, sí. Claro, es que te pongas con una masa forestal por encima de los países nórdicos o del centro de Europa, Alemania o Austria o Suiza, y que nuestro país tenga más masa forestal y sobre todo aprovechable, pues es singular. Y me decías que si podemos ser competitivos, vamos a ser competitivos sí o sí. Ahora, lo que no tiene mucho sentido, y yo me pongo como ejemplo, es que estemos teniendo el material que tenemos en España, magnífico a nivel estructural, pues que nos estemos trayendo madera del centro de Europa, y que nos estemos trayendo madera de Francia o de Alemania. Entonces, no tiene ningún sentido. Por el impacto negativo que tienen los transportes, lo primero, pero claro, es que ellos tienen una gestión forestal y tienen un entramado empresarial dedicado a la primera transformación de la madera y a la segunda transformación de la madera importantísimo. Y eso, como aquí se ha abandonado, pues ni nuestro entramado empresarial es todo lo potente que debiera y, consecuentemente, no es lo competitivo que debiera con respecto a otros países de Europa. ¿Hay un movimiento de renovación de esa estructura empresarial? Yo creo que sí, que lo hay. Y que vamos a ver si realmente hacemos las cosas como debemos entre la administración y entre el privado. Lo que vamos a ver es un incremento de la actividad en la edificación y, consecuentemente, en toda la cadena de valor muy importante. ¿Y existe, no sé, o es necesario que exista quizá también un poquito mayor apuesta por lo que se está haciendo en la gestión forestal ahora mismo? Lo decimos poquito a poco, pero hay que apostar un poquito más. Hay que apostar más, clarísimamente. Y tenemos unas estructuras empresariales obsoletas, he de decirlo así. Mira que yo soy empresario, pero obsoletas. Tenemos un sistema, por ejemplo, en la primera transformación en el mundo de aserraderos, son empresas muy pequeñas que no tienen un grado de especialización, no hacen clasificación estructural, por ejemplo, muchos de ellos no tienen secaderos, no tienen maquinaria optimizada, un finger joint. O sea, tenemos una gestión muy obsoleta, y además tenemos un entramado empresarial que prácticamente los empresarios, muchos de ellos, en un porcentaje muy importante, están en edad de jubilación porque fueron de la época del baby boom y no hay relevo generacional. Entonces hay que hacer un trabajo importantísimo respecto no solamente de la gestión forestal, que pasa exactamente igual, motoserristas o empresas que se dediquen a la extracción de madera, es un verdadero problema el que tenemos, y desde luego la primera transformación y la segunda transformación. Entonces yo creo que queda mucho trabajo, pero cuando tienes grandes retos, también tienes grandes oportunidades. Y creo que eso es lo que hay que visualizar, esas grandes oportunidades que tenemos que tener para que un sector como este sea un sector que en el futuro
cuente mucho dentro del Producto Interior Bruto de nuestro país. Importantísimo lo que estás diciendo. Ahí hay muchísimo trabajo por hacer, además, con posibilidades económicas que hay que ponerlo. O sea, hay que ser competitivos dentro de 10 años, Juan Antonio. No podemos hablar de otra cosa. Absolutamente. Hay que hacer y trabajar para ello. Fíjate que me estaba pensando, Asu, vosotros que representáis Juntos por los Bosques, decía yo antes, 100 entidades del sector forestal español. ¿A qué se están enfrentando en este momento? Pues mira, ahí voy a añadir un reto más a lo que se acaba de comentar, y es que, y una cifra más, ¿no? El 70% de la superficie forestal de España está en manos privadas, en propiedades muy pequeñas, es decir, no son grandes terratenientes. Este sector, que ha dependido siempre mucho de las administraciones públicas, es decir, las empresas vinculadas a la gestión forestal normalmente han vivido de los concursos, subastas que sacaban las administraciones, está transferido a las comunidades autónomas. En ese otro 30% que nos queda, ¿no? Pero tenemos el 70%, donde se está produciendo un abandono tremendo. No conseguimos afianzar a los propietarios, entre otras cosas porque las condiciones fiscales que tienen son terroríficas, ¿no? No ha habido ¿Cómo son esas condiciones fiscales? No soy fiscalista, Sí, o sea, bueno, no me preguntes por eso, pero yo me fío de mis compañeros. Sí. Pero las condiciones que tienen son, para que os hagáis una idea y un poco lo que he hecho yo para intentar entender muchas de las cosas que demandan, pues un silvicultor, un propietario, cuando igual está durante 25 años cuidando su monte, y cuando llega el momento de la corta, que es cuando tiene los ingresos por la venta de la madera, es cuando contribuye, cuando tiene que pagar el impuesto correspondiente por haber incrementado su patrimonio con la venta de esa madera. Cuando esa madera se ha gestado a lo largo de 25 o 30 años, es decir, no se difiere a los años en los que cuesta producir el producto final, no se difieren los ingresos que percibe, ¿no? Entonces, claro, es una situación un poco, dices, ¿cómo es posible, no? Que esto y hemos presentado, de hecho, además en alianza con las asociaciones ecologistas, con Greenpeace y con WWF, hemos presentado un proyecto de modificación de la fiscalidad para la pequeña propiedad forestal, porque es la única manera de que ese 70% contribuya a la gestión, inviertan en gestión. Llevamos 2 años, más de 2 años, vamos camino de 3 intentando poder exponer esto en el Congreso de los Diputados. Y aunque es un planteamiento que a todos los partidos políticos les parece interesante, es decir, nadie lo rechaza, no acaba de tener el suficiente tirón como para que tengamos la oportunidad de explicar las motivaciones, la necesidad. Y estamos quiero decir, es un poco desesperante, es decir, se van dando pasos, claro que se van dando pasos, y es un reto donde yo creo que la Administración, empezando por la Administración General del Estado y luego trasladando a las comunidades autónomas, es algo que la propiedad forestal tiene que abordarse de manera contundente para contribuir a la gestión de nuestros bosques, porque, claro, eso significa que el 70% de nuestra superficie tiene potencialmente situación de abandono. Mucha ya lo está, pero hay otro tanto que está en ese riesgo de situación de abandono. Y claro, hay que tomar cartas en el asunto, y además con rapidez, porque los propietarios se mueren, esas propiedades pasan a sus hijos, se pierde la localización, la gente no sabe dónde están, una superficie que puede tener 3 hectáreas acaba dividiéndose en 500 metros cuadrados en todos en toda la sucesión, la línea sucesoria, es decir, es una cuestión difícil. Hay proyectos ahora mismo en marcha que intentan solventar ese problema, pero por iniciativa privada, digamos, ¿no? Pero tiene que ser la Administración la que tome las riendas en este asunto, que es serio. Por otro lado, sí que, un poco en el lado positivo, yo sí que quiero decir que yo creo que sí que ha habido un cambio social en los últimos años, en el sentido de que hemos conseguido que se integre al hombre en el ecosistema, ¿no? Porque hace 15 años estábamos fuera de él. Quiero decir que la imagen de la motosierra, de una procesadora, de tener maquinaria, ¿no?, en el monte, se había olvidado. Era una cosa como... Se veía mal. Se veía fatal. Cuando ahora mismo yo creo que la idea de que un monte con gestión, un monte donde estás viendo maquinaria, estás viendo sacar madera, estás viendo hay ganadería, la idea que se está transmitiendo ahora mismo es que es un monte vivo.
Y eso es o sea, yo creo que ha sido un salto cualitativo fundamental. Aún así, en núcleos reducidos, quiero decir, ahora lo que cabe es extrapolar eso al gran público, ¿no? Cabe contagiarlo, ¿no? Que Sí. es lo importante, ¿no? Y actuar sobre Sí. esos problemas. Porque ¿cuáles son vuestras prioridades, digamos, de actuación para los próximos años? ¿Cuáles son esos ejes, Asun? Las prioridades nuestras del sector, el fomento de la actividad forestal, pues vinculado a una economía circular, a una bioeconomía. Es decir, el sector forestal no encaja en la estructura de economía lineal que indudablemente ha hecho que nuestra sociedad se desarrolle en el último siglo y medio de una manera exponencial. Nosotros no encajamos ahí. Encajamos en otro tipo de economías. Los bosques crecen lentos, trascienden a una generación, incluso a dos. Con lo cual, no te puedes ni imaginar, bueno, sí, lo estoy diciendo, lo que trasciende a una legislatura, a 2 o a 3. Entonces, es una cuestión que tiene que haber pactos de Estado para gestionar, para meternos de lleno en la problemática, en cómo afecta a nuestras vidas y cómo hay que tomar decisiones a nivel nacional y a nivel autonómico para salir del problema que tenemos, porque es que tenemos un problema, lo estabas diciendo antes con los incendios, pero hemos visto las inundaciones. Posiblemente reduciríamos sustancialmente el riesgo de inundaciones si tuviéramos un patrimonio forestal adecuadamente gestionado en las cabeceras de los ríos, en las laderas vertientes a los cauces, a los embalses. Probablemente tendríamos menos problemas de los que tenemos en esta situación de cambio climático impredecible, que no, a pesar de los modelos que tenemos de evolución, pero no sabemos muy bien a dónde vamos, ¿eh? Lo estamos viendo, desgraciadamente, las danas, incendios, inundaciones, es decir, es que no hay trimestre que no tengamos un problema. Pues los bosques están, si no podemos decir que no están no tienen el 100% de la solución, pero sí que están en el conjunto de soluciones importantes que hay que adoptar. Es decir, la madera fenomenal porque es un recurso, pero oiga, es que vayamos más allá. En el momento en el que han empezado a morir personas y se ha empezado a tener un riesgo de afección a los bienes personales con los incendios y las inundaciones, es cuando se empiezan a tomar las cosas en serio. De verdad tenemos que llegar a ese extremo. O sea, hemos tenido que llegar a esto, ¿no? Pues hemos tenido unos años quizá para actuar y los hemos perdido. Ya. Los hemos perdido. Bueno, porque no pasaba nada. No pasaba nada. No pasaba nada. Bueno, pero ahora tienen que pasar cosas, Exacto. es decir, para que ocurra. Pero lo que sí que va a ocurrir y va a pasar es que vosotros tenéis prevista esa jornada, esa celebración, que es lo importante para que todo el mundo se quiera acercar el 20 y el 21. Es una jornada técnica y también experiencia. Y allí van a ocurrir cosas, porque para todos los que se quieren acercar, se pueden acercar cualquiera, ¿verdad? Cualquiera. El ¿Ah, día sí? 21, el día 20 es con inscripción y Sí. lógicamente hay el aforo está limitado. Creo que son 250 plazas, ¿no, Juan? Sí, Pero Juan. bueno, creemos que lo vamos a poder retransmitir en streaming y en cualquier caso el día 21, por supuesto, abierto al que quiera pasear por allí. Vale, allí van a ocurrir muchísimas cosas, porque ahí estáis contando con uno de los arquitectos más reconocidos de la construcción con madera, que es Andrew Wout, Sí, si no me equivoco. sí, difícil de Que es pronunciar. Andrew sí, un poquito Andrew difícil. Que, el Ignuntes está colaborando también, Está creo, colaborando, sí, sí, ¿no? sí. ¿Qué está preparando el arquitecto, si nos podéis decir un poquito? Pues mira, es una exposición que tiene muchos puntos de estación, ¿no? Pero se abre con una puerta hacia la casa de campo, hacia el bosque urbano, a través de este prototipo que está hecho con madera industrializada. Que es un prototipo que ya se lleva fabricando unos cuantos meses y que se montará aproximadamente en 5 días. Esperemos que encima del Puente del Rey como puerta a la casa de campo, ¿no? Se intenta explicar las nuevas, por supuesto el valor de la madera como recurso de mitigación del cambio climático con esa acumulación de carbono intrínseca a la propia madera. Pero luego todas las técnicas nuevas de fabricación que estabais comentando antes, la panelería, bueno, pues que te puedes montar una construcción en muy poco tiempo, evitando todos esos problemas que tiene la construcción tradicional, que además es un prototipo que puede adquirir formas diversas, puede montarse en cruz, en aspa, circular, o sea, lo que indica un poco la versatilidad, más allá de la componente artística, que la tiene y mucho, pero la versatilidad que tiene la
construcción en madera, que una casa de ladrillos no la puedes desmontar y montar de otra manera, pero una casa construida con este tipo de elementos, oye, si te cansas, a lo mejor en vez de tenerla tal, mañana la hago circular, ¿no? Y la no es tan sencillo, pero digamos que podríamos extrapolar un poco la idea de que esto puede ser así. Y después hay... Sí, perdón. Sí, no, dime, que nos queda un poquito tiempo, pero Sí. eso. ¿Y después hay? Bueno, simplemente ahí tenemos una exposición de productos forestales, productos que proceden del bosque, que están en la vida diaria de las personas desde que se levantan hasta que se acuestan, pero que no lo saben. Entonces, lo pues que hay que queremos es que descubrirlo. vean que realmente Hay que hacen un descubrirlo. uso de estos productos. El lugar de celebración, Sí, ¿dónde podemos ahí verlo? te diría del enclave, aprovecharía porque es en los dos elementos naturales de la ciudad de Madrid, el río Manzanares, Ajá. renaturalizado, y Casa de Campo, ¿no? Eso es Bueno, Puente del Rey, ¿no? Eso También es, Puente el del Puente Rey. del Rey, Y- Puente del Rey, sí, Esplanada del Rey, Puente del Rey y hacia el lago de la Casa de Campo. Pues allí todos el 21 mejor, ¿no? Eso el 21. El 21. Sí. Pues estaremos para ver esa experiencia y Claro. reconocer esos productos que nos rodean y que no sabemos, te iba a decir ni para No qué sabemos. sirven, no sabemos. Bueno, yo sí no lo sabemos, sé, es que no pero- sabemos. Estamos aprendiendo. Y mientras tanto, bueno, pues seguiremos avanzando, contando y también pues educando, que es Eso es. fundamental. Asu, muchísimas gracias A por vosotros. acompañarnos, Juan. Tenemos que irnos a ver en la biblioteca Sí, Francisco Umbral, en centro Villaverde. en Villaverde, Vallecas, Villaverde. todos los edificios. ¿Nos vas a llevar? Sí, ¿Sí? sí. Perfecto. Juan Antonio, a seguir trabajando. Un placer. Un placer, como Claro, siempre. a seguir. Gracias. Venga, gracias a ti. Y a ustedes ya lo saben, les esperamos el próximo miércoles aquí en su cita habitual a las 11 de la mañana.